NOM 17, Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2008. Equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo. Objetivo: establecer los requisitos mínimos para que el patrón seleccione, adquiera y proporcione a sus trabajadores el equipo de protección personal correspondiente para protegerlos de los agentes del medio ambiente de trabajo que puedan dañar su integridad física y su salud. Campo de aplicación: esta norma aplica en todos los centros de trabajo del territorio nacional en que se requiere el uso de equipo de protección personal para proteger a los trabajadores contra los riesgos derivados de las actividades que desarrollen. Obligaciones del patrón: mostrar documentos, analizar riesgos de trabajo, determinar equipos de protección personal, comunicar riesgos de trabajo, capacitación y adiestramiento, supervisión durante la jornada. Obligaciones de los trabajadores que usen equipos de protección personal: participación en capacitación y adiestramiento, utilizar equipos de protección personal, informes al patrón, revisión de EPP, indicaciones, instrucciones o procedimientos para el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final de equipo de protección personal. Información proporcionada, verificar funcionamiento, identificar limitaciones, considerar medidas técnicas, acciones a realizar, indicar contacto con posibles agentes infecciosos, procedimientos, descontaminación. Obligaciones del patrón: mostrar documentos, analizar riesgos de trabajo, determinar equipos de protección personal, comunicar riesgos de trabajo, capacitación y adiestramiento, supervisión durante la jornada. Obligaciones de los trabajadores que usen equipos de protección personal: participación en capacitación y adiestramiento, utilizar equipos de protección personal, informes al patrón, revisión de EPP, indicaciones, instrucciones o procedimientos para el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final de equipo de protección personal. Información proporcionada, verificar funcionamiento, identificar limitaciones, considerar medidas técnicas, acciones a realizar, indicar contacto con posibles agentes infecciosos, procedimientos, descontaminación. La norma de equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo se va a aplicar en el grupo ITISA, ya que sí está aplicada, pero no de manera adecuadamente, porque hay muchos accidentes debido a que los trabajadores no usan su equipo de protección adecuado. Por esta razón se va a desarrollar un plan que a continuación pues se va a mostrar. Identificación del riesgo. Antes de cualquier selección de equipo de protección personal, es necesario identificar los riesgos derivados del proceso o de las actividades laborales. En la siguiente tabla nos muestra un resumen de la clasificación de los riesgos a la salud al que está expuesto el personal de los centros de trabajo. Los riesgos pueden ser químicos, físicos, biológicos o ergonómicos, y nos muestran cada una de sus características que contienen estos riesgos. En esta imagen nos muestra la clasificación del equipo de protección personal. Se analizarán los factores importantes para determinar el equipo de protección de personal requerido para cada uno de los puestos de trabajo del área. Para poder hacer una selección apropiada del equipo de protección personal, hay que tener en cuenta 3 factores para que el trabajador lo use. 1.
Estudiar la posibilidad de eliminar las condiciones de riesgo que presentan las instalaciones del inmueble, maquinaria y equipo, por medio de una revisión de los mismos o de los métodos de trabajo. 2. Selección adecuada y apropiada para la protección del trabajador. 3. Uso de dicho equipo por el trabajador. El trabajador debe comprender por qué debe usarlo. Indiscutiblemente debe tenerse en cuenta también la facilidad y confort que pueda suministrarle al trabajador el uso de equipo de protección personal. Se debe considerar las sanciones disciplinarias que pueden emplearse para que influyan en la actitud de los trabajadores en su uso. Determinación de equipo de protección personal. El reconocimiento inicial para la determinación de equipo de protección personal fue basada en la siguiente tabla, la cual indica las distintas partes del cuerpo expuestas a los diferentes tipos de riesgos determinados por puestos de trabajo y actividades desarrolladas por el trabajador, y el equipo de protección personal propuesto. La tabla describe lo siguiente. Clave y región anatómica. Número 1. Cabeza. Clave y equipo de protección personal. Puede ser el casco contra impacto, el casco dieléctrico, la cofia, entre otros. El tipo de riesgo en función de la actividad del trabajador. Inciso A. Golpeado por algo que sea una posibilidad de riesgo continuo inherente a su actividad. B. Riesgo a una descarga eléctrica. Se debe considerar que puede ser de alto o bajo voltaje y que los cascos son diferentes. Clave y región anatómica. 2. Ojos y cara. Clave y equipo de protección personal. Anteojos de protección, pantalla facial, careta para soldador, gafas para soldador, entre otros. Tipo de riesgo en función de la actividad del trabajador. Riesgo de proyección de partículas o líquidos. En caso de estar expuesto a las radiaciones, se utilizan anteojos de protección contra la radiación. Riesgo de exposición a vapores o humos que pudieran irritar los ojos o partículas mayores o alta velocidad. Se utiliza también cuando se expone a la proyección de partículas en procesos tales como esmerilado o procesos similares para proteger ojos y cara. Número 3. Oídos. Su clave y equipo de protección personal puede ser los tapones auditivos, conchas acústicas, entre otros, y su tipo de riesgo es protección contra riesgo de ruido de acuerdo al máximo especificado en el producto o por el fabricante. B. Mismo caso del inciso A. Número 4. Aparato respiratorio. Su clave y equipo de protección personal es respirador contra partículas, respirador contra gases y vapores, respirador desechable, respirador autónomo, entre otros. El tipo de riesgo en función de la actividad del trabajador en este tipo de productos es importante verificar las recomendaciones o especificaciones de protección del equipo hecha por el fabricante del producto. Protección contra polvos o partículas en el medio ambiente laboral y que representen un riesgo a la salud del trabajador. Protección contra gases y vapores. Considerar que hay diferentes tipos de gases y vapores para los cuales se aplican también diferentes tipos de respiradores, incluyendo para gases o vapores tóxicos. Extremidades superiores. Guantes contra sustancias químicas, guantes para uso eléctrico, guantes contra altas temperaturas, guantes dieléctricos, mangas, entre otros. En este tipo de productos es importante verificar las recomendaciones o especificaciones de los diferentes guantes existentes en el mercado, hechas por el fabricante del producto. Su uso depende de los materiales o actividades a desarrollar. Riesgos por exposición a contacto con sustancias químicas corrosivas. Protección contra descargas eléctricas. Considerar que son diferentes guantes dependiendo de protección con alta o baja tensión. Riesgos por exposición a temperaturas bajas o altas. Hay una gran variedad de guantes, telas, carnaza, piel. Se utilizan cuando es necesario extender la protección de los guantes hasta los brazos. 6. Tronco. Mandil contra altas temperaturas, mandil contra sustancias químicas, overoles, batas, etc. Riesgos por exposición a altas temperaturas, cuando se puede tener contacto del cuerpo con alguno de
alta temperatura. Riesgo por exposición a sustancias químicas corrosivas cuando se puede tener contacto del cuerpo con este tipo de sustancia. Extensión de la protección en todo el cuerpo por posible exposición a sustancias o temperaturas. Considerar la facilidad de quitarse la ropa lo más pronto posible cuando se trata de sustancias corrosivas. Extremidades inferiores. Calzados de seguridad, calzado contra impactos, calzado dieléctrico, calzado contra sustancias químicas, polainas, botas impermeables, entre otros. Proteger a la persona contra golpes, machacamientos, resbalones, etc. Protección mayor que la del inciso anterior de contragolpes, que puede presentar un riesgo permanente en función de la actividad desarrollada. Protección del trabajador cuando es necesario que se elimine la electricidad estática del trabajador, generalmente usadas en áreas de trabajo con manejo de sustancias explosivas. Protección contra descargas eléctricas. Protección de los pies cuando hay posible de tener contacto con algunas sustancias químicas. Considerar especificaciones del fabricante. Extensión de la protección que pudiera tener con los zapatos exclusivamente, generalmente utilizadas cuando se trabaja en áreas húmedas. 8. Otros. Arneses de seguridad, equipo de brigadista contra incendios, entre otros. Específico para proteger a trabajadores que desarrollen sus actividades en alturas y entradas a espacios confinados. Específico para proteger a los brigadistas contra altas temperaturas y fuego. Hay equipo adicional en función de las actividades de rescate a realizar. A continuación se muestra una tabla de protección del personal por puestos de trabajo. El puesto de supervisor, operadores, químicos, almacenistas. Equipo de protección personal por puesto de trabajo. Supervisor. Él necesitaría lo que es una cofia, lentes, tapones auditivos, guantes, chamarras y botas de seguridad. Equipo de protección personal por puesto de trabajo. Operador Finish Master. Utiliza una cofia, unos lentes, tapones, cubrebocas, guantes, chamarra, botas industriales y botas de plástico. Equipo de protección personal por puesto de trabajo. Operador cromador. Una cofia, lentes o gogles, tapones auditivos, mascarilla sencilla de 1/4 o una mascarilla con filtros contra ácidos. También se utilizan unos guantes y guantes ADEX, una chamarra, botas industriales y unas botas plásticas. Equipo de protección personal por puesto de trabajo. Operador galvanista. Equipo de protección personal por puesto de trabajo. Químico. Equipo de protección personal por puesto de trabajo. Ayudante general. Evaluación del equipo de protección personal para el uso de sustancias químicas. Se va a realizar una evaluación para comprobar qué tan efectivo es de acuerdo a las actividades en el manejo de sustancias químicas, si cubre las necesidades y si falta algún equipo adicional para proteger al trabajador.